Inicialmente vamos a discutir algo sobre hepatopatías crónicas y epidemiología del hepatocarcinoma, como ya lo mencionó Melina. Tomemos la enfermedad hepática que quisiéramos, como la hepatitis C, teniendo en cuenta que es una enfermedad hepática crónica. Toda enfermedad hepática crónica, toda enfermedad hepática crónica puede evolucionar a la cirrosis y por lo tanto cuando evoluciona a la cirrosis tiene riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma, como es el caso de la hepatitis C, en un porcentaje que se describe entre el 1 y el 5% por año. Lo mismo cuando analizamos el espectro, la historia natural de la enfermedad hepática alcohólica, vemos que cuando llega a la cirrosis existe una incidencia que oscila entre el 3 y el 10% en aquellos individuos que siguen en estadio de cirrosis de desarrollo de hepatocarcinoma. Y si tomamos, por ejemplo, hemocromatosis, vemos que esta situación también se puede dar fundamentalmente por la asociación de mecanismos. Pero el común denominador es que la mayoría de las patologías van a terminar, las mencionadas, las hepatopatías crónicas, van a terminar provocando activación de células estrelladas, fibrogénesis y alteración del DNA, llevando al hepatocarcinoma. Si nosotros pusiésemos esta diapositiva para hablar del mecanismo por el cual la enfermedad hepática grasa no alcohólica puede llegar al hepatocarcinoma, también podríamos usar y solamente cambiaríamos el título. Ahora bien, ya lo mencionó Melina, no me voy a detener en esto, simplemente recordar que el impacto de este tumor es mayor en el sexo masculino, en una relación que va del 2 al 2.5 contra 1 en las mujeres. Y el hepatocarcinoma se desarrolla fundamentalmente, este tumor primitivo de hígado, se desarrolla principalmente en aquellos individuos que son portadores de una cirrosis y como patología subyacente al hepatocarcinoma, entre el 85 y el 95% de los casos va a tenerlo. Y lo otro que se menciona y que claramente es importante que tengamos presente, sobre todo nosotros que vivimos en Occidente, que hay un aumento sobre todo de la incidencia en Occidente y está disminuyendo en algunos lugares de Oriente, claramente por ejemplo es el caso de Japón. Y que como ya se mencionó también es infrecuente el hepatocarcinoma en hígado sano. Simplemente para mostrar la gran variabilidad que tiene este tumor en cuanto a la prevalencia, nos permitimos señalar en el extremo, allá en Asia, Mongolia, donde la prevalencia, fíjense, es 69 casos, hay una serie ya que muestra 95 en cuanto a prevalencia, por cada 100.000 habitantes por año, y en nuestro país, estimado por la OMS, con todos los errores que pueden tener estos métodos que tienen de estudios epidemiológicos a nivel global, vemos el contraste con 2.7 casos por 100.000, lo cual no es poco si analizamos la población argentina. Más aún, todos estos números van increyendo en la medida en que aumenta la edad y por encima de los 60 años es mucho más alta esta prevalencia. Si analizamos la incidencia, vemos también, ¿no es cierto?, cómo la incidencia es variable y hay lugares en Asia, como volvemos a reiterar Mongolia, donde es mayor, francamente, es el lugar que mayor impacto tiene el hepatocarcinoma, y esto, como ya vamos a ver, vinculado con el virus de la hepatitis B, con el alcohol y con la enfermedad hepática grasa. Y el otro detalle de este tumor, y acá sí tenemos que pensar nosotros, también tenemos que considerar que es elevada la mortalidad de este tumor. Es decir, sobre pacientes diagnosticados la mortalidad es muy alta proporcionalmente en relación a otros tumores en periodos anuales. Y como se mencionó también, el hepatocarcinoma se asocia a factores de riesgo. Este es un dato clave que nosotros debemos considerar si vamos a discutir screening de esta patología. Como se mencionó, cirrosis por virus C, enfermedad hepática grasa no alcohólica, la alcohólica, infección crónica e incluso cirrosis por virus B, hemocromatosis, aflatoxina, cirrosis de otras etiologías. Por ejemplo, en Mongolia es el virus de la hepatitis B, aflatoxina y hepatopatía alcohólica. Esas tres comorbilidades son las que definen esta prevalencia tan alta y esta incidencia tan alta en Mongolia. ¿Está?
Bien, desde el punto de vista práctico, debemos que... Otro aspecto que tenemos que considerar, hoy en día los pacientes con cirrosis, en general, reciben un mejor manejo y un mejor tratamiento, de manera tal que al tener mayor sobrevida, digamos que teóricamente, todo paciente con cirrosis, si viviese el tiempo suficiente, desarrollaría un hepatocarcinoma. Ese es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Bien, si nosotros queremos hablar de screening, ¿qué significa screening? Screening es una estrategia que se aplica a través de diferentes pruebas diagnósticas en una población seleccionada para detectar una enfermedad en aquellos individuos que no tienen signos o síntomas de esa enfermedad. Y el objetivo, en el caso del hepatocarcinoma, que es el tema que nos toca discutir en profundidad, es lograr disminuir la mortalidad. Ahora bien, el screening está siempre dentro de lo que se llama programa de vigilancia, que es un monitoreo periódico que uno debe hacer en una patología utilizando las herramientas diagnósticas que habíamos dicho recién, adecuadas para esa población en riesgo. Y se va a pasar al seguimiento intensificado, pero de manera rápida, por eso programa de vigilancia. Los individuos tienen que tener acceso a un programa rápido de confirmación diagnóstica y de tratamiento, si no, estamos haciendo screening sin ningún sentido. Tiene que ser una enfermedad importante en esa población seleccionada. Y el otro aspecto que es clave, que las pruebas diagnósticas deben ser accesibles, de muy bajos costos y que sean reproducibles. Ahora bien, el hecho de que se detecte la patología en la fase precoz, en el caso, por ejemplo, del hepatocarcinoma, nos va a permitir implementar, o por lo menos deberíamos tener siempre la posibilidad de implementar la terapia adecuada para que disminuya la mortalidad. Si no, estamos haciendo un trabajo que no va a rendir sus frutos. Si tomamos simplemente la clasificación del hepatocarcinoma, a lo que nosotros vamos a apuntar siempre cuando hagamos el screening es a ir al diagnóstico en un estadio muy temprano, donde va a tener una terapéutica adecuada, no estamos discutiendo qué terapéutica es, va a tener un impacto significativo en la sobrevida de estos pacientes, porque aumenta entre 50 y 90% la sobrevida a los 5 años. Entonces, vamos a ver por qué un programa de vigilancia, un programa de screening dentro del programa de vigilancia en hepatocarcinoma. La primera pregunta que podríamos hacernos, ¿esto está validado, está estudiado de alguna manera o es una impresión que tenemos nosotros los que estamos metidos en la burbuja hepatológica? Fíjense, este es el trabajo Princeps, a partir del cual se demostró que el screening del hepatocarcinoma es clave, que el monitoreo con ecografía y alfa-fetoproteína semestral, como ya vamos a ver, es clave. Este es un trabajo hecho en China. Fíjense la cantidad de pacientes que están incluidos con hepatitis crónica B y randomizaron en ese momento dos poblaciones, aquellos que entraban al programa de vigilancia y aquellos que no entraban. Haciéndole ¿qué cosa? Ecografía y haciéndole la alfa-fetoproteína cada 6 meses. El seguimiento se hizo durante 5 años y un detalle no menor, adherencia tan solo del 60%, a pesar de ser un protocolo prospectivo donde había seguimiento de esos pacientes y donde se los contactaba. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió, fíjense, es interesante, cuando se compara población control versus vigilancia, uno dice, bueno, la cantidad de hepatocarcinomas no había tanta diferencia, pero sí lo que interesa es que la detección de tumores más pequeños era mucho mayor y estadísticamente significativa en aquellos que tenían adherencia y que seguían en este programa, que era factible la resección, otro dato que es clave porque la resección modifica la sobrevida de estos pacientes, y si analizamos hay una disminución de la mortalidad casi del 40%. Esto es un programa exitoso. ¿Está? Si analizamos sobrevida al año y hasta los 5 años, vemos que la diferencia es significativa en cualquier etapa de seguimiento. Esto es importante, o sea que el screening con ecografía y alfa-fetoproteína en los pacientes que tienen indicación es
altamente redituable y es sumamente económico. Analizamos un poco más acá. Hay 38 estudios observacionales analizados en la guía americana y fíjense, en los que entran en programa de vigilancia, la sobrevida a los 3 años es del 50% versus casi un 30%, diferencia significativa desde lo estadístico, altamente significativo. Lo mismo, ¿no es cierto?, la posibilidad de diagnóstico, obviamente en estadios tempranos y curativos. Es decir, seguimos viendo con este análisis sistemático que sigue teniendo ventajas el uso de estas dos pruebas en el seguimiento de estos pacientes. Ahora entonces, ya tenemos definida la población, ya dijimos aquellos factores asociados. ¿A quiénes tenemos que hacérselo? A aquellos pacientes que tienen estas entidades, ¿no es cierto? Cirrosis por virus C, incluso si el paciente no tiene una cirrosis, tiene una fibrosis grado 3, también debe ser incluido. Enfermedad hepática grasa alcohólica, acá se plantea un problema sumamente interesante. ¿Por qué? Porque es probablemente la gran epidemia mundial vinculada con el síndrome metabólico y hay estudios que muestran que hasta un 50%, no hay estudios controvertidos, pero que hasta un 50% de los casos en los que se desarrolla el hepatocarcinoma, los pacientes no tienen cirrosis. Sin embargo, no hay una postura definida y uno debería, por lo menos, hacer seguimiento semestral en aquellos pacientes que tienen al menos una fibrosis grado 2 o 3, pero que además tienen algunas comorbilidades, obesidad, diabetes y edad mayor de 62. Digo 62 porque es la edad que yo tengo, ¿está? Que esos ya son los tipos más viejos. Entonces, para sintetizar, ¿cuáles son los grupos en riesgo? Cirrosis de cualquier etiología, estadio Child A o Child B. El Child C es tan solo en aquellos pacientes, o sea, cuando tienen una cirrosis descompensada, una enfermedad avanzada, que están en lista de espera para trasplante. Porque si ese paciente no es trasplantable, no se justifica hacer este seguimiento, porque no vamos a poder modificar, no vamos a poder someterlo al paciente a los tratamientos adecuados, ya que no van a resistirlos. Hepatitis B, aunque no sea cirrosis, infección crónica inactiva, sobre todo si hay historia de cáncer familiar, o hepatitis crónica en individuos mayores de 30 años o mayores de 40 años según las series. Y esto es lo que le decía recién, que me faltó agregar, dentro del síndrome metabólico, tener en cuenta, entonces, enfermedad hepática grasa no alcohólica, síndrome metabólico, obesidad y el PNPLA3, ese polimorfismo que es el patatín-like. ¿Cómo debemos hacerlo? Simplemente en una sola diapositiva, mencionar cómo deberíamos hacerlo. Tenemos seleccionado el grupo en riesgo, incluirlo en el programa de vigilancia. Independientemente de la patología, lo incluimos en el programa de vigilancia. ¿Y qué hacemos? Ecografía semestral. Primer problema que se plantea. ¿Todos los ecografistas trabajan de la misma manera? No. Algunos usan un transductor que lo tienen acá en el codo y no saben dónde queda el hígado. ¿Está? Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar, en lo posible, un ecografista de confianza y señalarle que lo que nosotros estamos haciendo es la búsqueda de lesiones ocupantes de espacio. Si nosotros conseguimos eso, vamos a ver que los pacientes que se siguen, por ejemplo, en nuestro hospital, más o menos el 80% se diagnostican precozmente. En cambio, pacientes que o no tienen adherencia o no están seguidos adecuadamente, vienen con un tumor avanzado que no puede recibir tratamiento. El otro punto es la alfa-fetoproteína. Si uno analiza la guía europea y la guía americana, vamos a ver que la guía americana, hasta la anterior, hasta la última de enero del año pasado, decía que no había que usar alfa-fetoproteína. Lo sacaron a Sherman del board, que era un canadiense que tenía mucho peso en esa guía, y entonces aparece la alfa-fetoproteína. Aparece la alfa-fetoproteína, ¿por qué en esta guía? Porque, si bien aumenta un 6%, uno debe tener presente que no es un estudio costoso, que es sencillo de hacer. El problema es cuando uno tiene que manejarse solamente con elevación de alfa-fetoproteína con ecografía normal. ¿Por qué? Porque va a aumentar de manera significativa los costos. Entonces,
Supongamos que yo le pido a un paciente una alfa-fetoproteína y una ecografía y viene una alfa-fetoproteína mayor de 200, en un paciente que ya no tiene actividad inflamatoria hepática que justifique la elevación de la alfa-fetoproteína, o más de 150. Entonces, una opción sería pasar rápidamente a una resonancia magnética. Lo que uno sugiere ahí es realizar una nueva ecografía de buena calidad y repetir la alfa-fetoproteína a los 30 días teniendo en cuenta la vida media. Pero de cualquier manera, digamos, eso ya es tema de un especialista. Cuando un médico que hace tratamiento o seguimiento clínico, un médico que hace patología general, el concepto sería, debemos hacer ecografía y debemos hacer alfa-fetoproteína. Y si hay algún problema, le tiramos la pelota a los especialistas que lo solucionen ellos, porque es un problema ya de ellos, y seguramente entrarán a discutir el tema con equipos multidisciplinarios. Y recordemos entonces que cuando el hepatocarcinoma lo diagnosticamos en estadios precoces, estadios 0 o A, las terapias van a ser curativas. Y fíjense que en el estadio muy temprano, la resección significa una expectativa de sobrevida de 80 a 90% al año. Y si analizamos en pacientes que ya están un poquito más avanzados, temprano, la sobrevida va a ser 50 a 70% al año. Por lo tanto, para concluir, simplemente lo que queremos decir es que en nuestro medio, que estamos en Occidente, existe un aumento de la incidencia del hepatocarcinoma, que en las poblaciones de riesgo, como en cualquier otra patología que se hace un programa de screening, ese screening debe estar dentro de un programa de vigilancia. Debemos darle a la persona la chance de hacer diagnóstico precoz, pero tratamiento inmediato y el mejor tratamiento accesible. ¿Y qué debemos usar? Recordemos, en los pacientes que tienen estas patologías que mencionamos, ecografía y alfa-fetoproteína en forma semestral. Hay algunos autores que sugieren, o guías que sugieren 4 meses hasta 8 meses, pero de cualquier manera con 6 meses estamos bien, y esto tiene que ver, que no lo mencionamos antes, el tiempo de duplicación del tamaño del tumor. Por eso, 6 meses está bien, y entonces, recordemos, ecografía idealmente con algún ecografista de nuestra confianza y alfa-fetoproteína semestral. Y entonces, vamos a poder diagnosticar hepatocarcinomas pequeños potencialmente tratables, y vamos a disminuir, sí, en serio, la mortalidad, y vamos a bajar los costos de la medicina también. ¿Está? Y recordemos que si uno hace tratamiento del hepatocarcinoma en estadios muy temprano o temprano, la expectativa de vida de ese enfermo post-tratamiento oscila entre el 50 y 70% al año. Muchísimas gracias.